Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos La tragedia de Rossheimer, de Edward Phillips Oppenheim. El único novelista sentado a la mesa, era joven y se diferenciaba de la mayoría de su profesión, en un aspecto: le gustaba oírse a sí mismo hablar, por ello, aceptó tomar la palabra de inmediato. Sin duda, el tema le daba derecho a hablar con autoridad. Se trataba del último asesinato que llenaba los titulares de todos los periódicos, y se supone que los novelistas lo saben todo sobre asesinatos. La pregunta es sumamente interesante, asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla, para comunicarse con su anfitriona, quien le había dirigido su último comentario. El Daily Dispatch solicita firmas para la petición del indulto por dos motivos. Primero, que el acusado ha sido condenado únicamente por pruebas circunstanciales. Segundo, debido a ciertas características del caso, a las que usted, señor Alexander, acaba de aludir. Y es un llamamiento increíblemente contundente, comentó el coronel Hatton, desde su lugar, al otro lado de la mesa redonda. No me importa admitir que salí del club media hora antes de lo habitual esta tarde, para ir a firmar la petición. Un hombre de tez blanca y rasgos gruesos, se detuvo por un momento en su tarea de comer y beber, con franca glotonería. También yo tenía intención de ir, anunció. He leído cada palabra del caso, y considero que el veredicto es ridículo. El hombre es inocente. Estuve seguro de ello desde el principio. Casualmente, esta era una tarde ajetreada en la ciudad, y lo olvidé por completo, o habría tenido intención de detenerme de camino a casa. No es que mi firma hubiera servido de nada, añadió, observando con satisfacción cómo le rellenaban la copa con champán de una excelente cosecha. Ese pobre diablo va a ser ahorcado, sin duda. El novelista, cuyo nombre era Andrew Faraday, era una persona sensible, y había un cierto desprecio tembloroso en sus ojos al mirar al otro lado de la mesa. Ese hombre, a juzgar por sus propias palabras, creía honestamente que un ser humano inocente sería ahorcado en pocas horas, y sin embargo, no se había animado a firmar la petición. Podía sentarse allí ahora, comiendo y bebiendo hasta saciarse, completamente satisfecho consigo mismo y con el mundo. En ese momento estaba absorto, saboreando su champán, y la rápida mirada de desaprobación de Faraday lo dejó completamente impasible. El novelista, con un encogimiento de hombros apenas perceptible, apartó su atención del hombre, solo para centrarla en la silenciosa mujer que se sentaba a su lado en la mesa. Su rostro se alzó casi por primera vez, conmovido por una emoción, que delataban sus ojos brillantes y sus labios temblorosos. Sorprendido, oyó como ella murmuraba una sola palabra en voz baja. «Bruto». Faraday se sobresaltó un poco. Había un desprecio absoluto y venenoso en ese epíteto susurrado, un desprecio que coincidía con sus propios sentimientos, y que, sin embargo, viniendo de una mujer de apariencia tan delicada, lo sorprendió por su vehemencia. El destello de sus ojos, asombrosamente hermosos, lo había emocionado. Sin embargo, fue un arrebato momentáneo, y ahora ya no quedaba en ella rastro alguno de ese apasionado momento. El Daily Dispatch, dijo la anfitriona, señora Alexander, dirigiéndose principalmente al novelista, expresó exactamente los sentimientos que he tenido respecto a este caso todo el tiempo. El acusado es un caballero mayor, adinerado, tranquilo y sociable, y con una vida básicamente común. Está casado con una mujer, que quizá le haya dado problemas últimamente, pero con la que parece haber vivido, si no feliz, sí bastante cómodamente. Parece razonable que una persona así cometiera de repente, sin previo aviso, y sin ninguna provocación real, un crimen tan brutal. ¿Se lo imaginan posible? ¿Es posible? Sí, es posible. Respondió Andrew Faraday sin dudarlo. Su anfitriona lo miró inquisitivamente. Faraday sintió que la mirada de su vecina de mesa también se levantaba de nuevo del plato, para fijarla en él. De alguna manera, era curiosamente consciente de la atención con la que ella escuchaba sus palabras. La psicología del asesinato, dijo Faraday,
nunca se ha comprendido del todo. Existe, por supuesto, el asesinato por robo, venganza o celos, un crimen deliberado pero apasionado, probablemente planeado y cometido en el calor del momento, y del que casi inevitablemente el criminal se arrepiente en el futuro. Luego hay otra categoría, más sutil, un asesinato, en resumen, como creo que cometió el hombre del que hemos estado hablando. Esto es muy interesante, murmuró la señora Alexander. Continúe, señor Faraday. Me refiero al hombre o la mujer que aguanta, continuó el novelista, que soporta en silencio, ya sea por gentileza o por odio a las peleas, una larga serie de insultos o injurias. Tal vez, una palabra de enojo lo aclararía todo, pero no está en la naturaleza de esa persona protestar. Aguanta y soporta. Nadie conoce el peligro de esa resistencia. Con el tiempo, comienza a rumiar. Sueños horribles le visitan. El rostro de su torturador siempre está presente. Exteriormente, es la misma persona, pero interiormente, se desliza hacia la tragedia. El final llega un día. No hay advertencia. Simplemente cruza la línea fronteriza. Elige el momento y la ocasión con cuidado. Ahora, salvo en la superficie, ya no es un ser humano, es un demonio, un monstruo, pero no salvaje, sino suave y tranquilo. Puede masacrar y sonreír, enterrar y sonreír. Todo el tiempo es capaz de mostrarse amable con los demás, de estar alegre. Siente que un peso se ha ido de él. Aparentemente, no se trata de un demente, probablemente nunca ha tenido la mente tan clara. Sin embargo, ese hombre es el más peligroso y sanguinario de todos los criminales. ¿Cree que ese tipo existe?, preguntó la señora Alexander. Estoy seguro, respondió Faraday. Creo también que ese hombre condenado a la horca, del que hemos hablado esta noche, lo representa de la manera más perfecta y completa. La señora Alexander se puso de pie. En ese momento, el mayordomo, disculpándose, le puso en la mano un periódico vespertino. Ella lo miró, y se volvió de nuevo hacia sus invitados. El señor Faraday es evidentemente un profeta, dijo. El hombre del que hemos estado hablando, firmó una confesión completa a las 6 de la tarde. Las fiestas de la señora Alexander eran, como mínimo, modernas. Los hombres tenían 5 minutos para encender sus puros, tras lo cual, debían cruzar el pasillo hacia el salón, donde se disponían mesas de bridge y se servían café y licores de un aparador. Al entrar en la sala, a Faraday le pareció que la única persona visible era la tímida mujer de ojos grandes, junto a la cual le habían sentado durante la cena. Estaba sentada sola en un rincón oscuro, esperando. Él sabía perfectamente que ella lo esperaba. Evitó las mesas de bridge y se dirigió a su lado. ¿No juega al bridge?, preguntó. No, no me gusta el juego, respondió ella. Tengo miedo de perder. Faraday siguió la dirección de su mirada. Observaba al caballero de tez blanca y rasgos toscos, al que había insultado con desprecio en la mesa. Faraday estaba desconcertado. Ni siquiera había oído su nombre cuando los presentaron, pero apenas parecía posible que estuviera casada. Intentó mirarle las manos, pero estaban entrelazadas nerviosamente, y los anillos en sus dedos eran invisibles. Faraday era un hombre de buen gusto, y a cada momento apreciaba más la extraña, casi furtiva belleza de su rostro. Parecía una niña esclava, liberada de repente, aún temblando por el recuerdo de su pasado. Señor Faraday, dijo. Quería preguntarle algo. El novelista asintió. Me interesó lo que acaba de decir, declaró ella, hablando en voz baja, nerviosa y rápida, siempre con la mirada fija en una mesa de bridge en particular. ¿Habló usted del hombre o la mujer que aguanta? Espero que mi teoría no le parezca descabellada, repuso él. No, creo en ella, respondió la mujer. Pero dígame esto, cuando llega el momento en que el vínculo se rompe y el hombre o la mujer se convierte en un demonio, ¿no cree que se trata de una especie de auténtica locura? Esa persona, exteriormente parece la misma de siempre,
Puede que no parezca especialmente agitada, puede que realice su trabajo diario sin la menor señal de problema. Sin embargo, cuando piensa en lo que arde en su interior, ¿no cree que está loco? En cierto sentido lo está, sin duda, asintió Faraday. Tanto es así, que no es responsable de lo que hace, insistió ella. Faraday pensó por un momento. Quizás no sea del todo responsable, asintió. Parte de mi teoría es que esta locura silenciosa, esta furia concentrada y latente, es más intensa, y acerca a una persona más a la locura absoluta que cualquier arrebato de pasión ciega. Ella respiró hondo. Luego lo miró, y Faraday se quedó perplejo. No supo qué significaba su mirada, pero sus ojos eran del color de las flores azules de genciana. Entonces, su anfitriona, la señora Alexander, se abalanzó sobre él. Señor Faraday, dijo, está usted en mi mesa de juego. Le estamos esperando para comenzar la partida. La actitud de la dama le impedía protestar, pero Faraday se puso de pie con evidente renuencia. ¿No se une a nosotros?, suplicó, volviéndose hacia la mujer. Me gustaría, murmuró ella. Vendré en unos minutos. Faraday apenas pudo esperar, hasta que estuvieron fuera del alcance de su oído, para preguntar a su anfitriona. Dígame, ¿quién es esa dama?, preguntó en voz baja. La señora Alexander se rió. ¿Quiere decir que no ha conocido su nombre todo este tiempo? Pues es Lady Rossheimer. ¿Está casada?, preguntó Faraday. Claro, respondió su anfitriona. Su esposo se sienta ahí, a mi derecha. Es ese hombre corpulento. Se trata de Sir James Rossheimer, el gran financiero, ¿sabe? Faraday se detuvo un instante. Un repentino instinto maligno lo invadió. El hombre que jugaba al bridge le pareció incluso más feo y repulsivo que en la mesa. Tenía los labios gruesos entreabiertos, las mejillas sonrojadas por el vino, la mirada perdida. Sin embargo, toda la codicia del avaro estaba allí, inconfundible. Faraday miró por encima de su hombro. Desde la distancia, la mujer observaba a su esposo. Para los no iniciados, no había nada extraordinario en su expresión. Faraday, sin embargo, lo comprendió. Se fue a su sitio con un ligero escalofrío. Se cernía una tragedia, y era él quien la había desencadenado. Faraday, un joven respetable y con principios, se odió a sí mismo durante los meses siguientes. Asistió a toda clase de espectáculos, se convirtió, por primera vez en su vida, en un asiduo a la ópera, a los conciertos y los bailes. Iba a todas partes, en resumen, donde era probable ver a Lady Rossheimer. Aunque de hecho, se veían muy poco. A veces, su rostro se iluminaba con su llegada, y su rara pero brillante sonrisa lo recompensaba con creces por otra velada desperdiciada. En otras ocasiones, ella parecía evitarlo por completo, encogerse ante su llegada como si le temiera, negarle incluso las cortesías de la amistad. Faraday, en tales ocasiones, se paralizaba de miedo. Temía los pensamientos que pudieran estarse fraguando en su mente. Temía que el sombrío propósito, nacido quizás de sus palabras, se hiciera cada vez más fuerte. Más de una vez, decidió hablarle de estas cosas. Sin embargo, cuando lo intentaba, ella se reía en su cara. Era una risa que nada tenía que ver con la alegría. No era nada agradable escucharla, y Faraday se estremeció al pensar en lo que podría esconder. Abría los periódicos de la mañana con aprensión. Incluso encontró una satisfacción salvaje al ignorar los suaves saludos del señor Rossheimer, a quien veía con frecuencia en teatros y cenas, siempre acompañado de alguna estrella del mundo teatral, pues Rossheimer vivía abierta y flagrantemente la vida de un hombre de mundo, como le gustaba llamarlo. En otras palabras, incluso publicitaba sus infidelidades. Una noche, la señora Rossheimer fue más amable con Faraday que de costumbre. Estaban sentados juntos en un baile lleno de gente. Ella había perdido su programa, él se había cuidado de tener uno.
Habían encontrado un rincón apartado y el mundo entero parecía pasar de largo. Con una cuidadosa impersonalidad, Faraday le habló de películas, de teatros y de los libros del momento. Fue ella quien, esa noche, inició una conversación más íntima. Una vez, me dijo que tenía una cabaña cerca de Bourne, dijo. Dígame, ¿cuándo va allí? Mañana, respondió él, con cierta desesperación. Necesito soledad para ponerme a trabajar. Estoy cansado de esta vida, que no me aporta nada de lo que quiero. Una vez más, por un instante, la máscara se desvaneció. La mujer quieta y fría, de rasgos inexpresivos y mirada distante, desapareció del lienzo. Se inclinó hacia él, seductora, vital, femenina. Quizás quiera demasiado o demasiado poco. La quiero a usted, susurró Faraday apasionadamente. Nunca estuvo seguro de si ella lo oyó. Por un instante, giró la cabeza, como si observara a alguien entre la multitud de bailarines. Cuando lo miró, su rostro era como el de una esfinge. ¿Haría algo por mí?, preguntó en voz baja. Él le respondió sin hablar. Ella continuó. Vaya mañana a su cabaña y quédese allí. Su rostro se ensombreció, pero había música en su risa al añadir. Haga lo que le pido, y puede que se lleve una sorpresa. Cuando Faraday llegó a su cabaña, a primera hora de la tarde siguiente, una docena de jardineros estaban trabajando en los terrenos colindantes con su modesta finca. Habían quitado las tablas de madera de la fachada de la mansión de piedra gris, que llevaba tanto tiempo vacía. Faraday se enteró de la noticia, incluso antes de ponerse la camisa de franela. La casa había sido alquilada por Sir James Rossheimer. Se esperaba a los nuevos inquilinos de inmediato. Faraday se esforzaba por trabajar en su nueva novela, pero incluso la estación estaba en su contra. Era finales de primavera, una primavera cálida y lánguida. Las rosas tempranas cubrían su porche. Un ruiseñor cantaba en la espesura, al otro lado del arroyo, y una luna nueva envolvía todo el lugar por la noche en una misteriosa penumbra. Faraday esperó durante 2 noches. A la tercera, ella llegó, caminando con sencillez entre los arbustos hacia su jardín, una figura esbelta y juvenil, con su vestido de noche blanco y la cabeza descubierta, sobre la que sus suaves rizos de cabello castaño no respetaban el peinado de moda de la temporada. Sonreía mientras se acercaba, pero algo que leyó en el rostro de Faraday, cuando salió a su encuentro, pareció angustiarla por un momento. Vaciló, pero luego extendió de nuevo las manos, que había retirado. Ella lo miró a los ojos, y Faraday comprendió. Toda la caballerosidad de su naturaleza se apresuró a responder a su desafío. «Seamos amigos, querida señora», dijo. «No tiene nada que temer de mí». Ella lo tomó del brazo, y con un suspiro de satisfacción, caminaron hasta la orilla del río. Él extendió su chaqueta sobre la hierba, y ella se sentó. «Esta noche pongamos a prueba nuestra amistad», dijo. «Me apetece disfrutar de este silencio. Acérquese a mí, así». Se sentaron juntos durante más de 1 hora. El agua salpicaba suavemente los escalones de piedra. Un grupo invisible de codornices lanzaba de vez en cuando su grito solitario. Pero por lo demás, reinaba un silencio profundo, aterciopelado y apacible. Faraday vio cómo el rostro de la mujer se relajaba, y sus ojos se suavizaban. Ahora era como una niña tímida y silenciosa, que miraba la luna. «Ha sido muy hermoso», murmuró ella por fin, al ponerse de pie. «Hasta mañana». Hubo muchos mañanas. Los días, incluso las semanas, transcurrían en una procesión casi fantástica. El señor Rossheimer, que permanecía en la ciudad por sus negocios, solo iba al campo los fines de semana, y sus visitas siempre dejaban tras de sí una huella que poco contribuía a aliviar las ansiedades de Faraday. Pues entonces, ella acudía a sus encuentros, con la máscara pétrea en el rostro y la expresión melancólica en los ojos. Solos de nuevo, hacían picnics juntos en el río, leían poesía,
exploraban los solitarios canales. Faraday hacía todo lo posible por distraerla y apartar esa mirada triste de sus ojos. Sin embargo, nunca lo consiguió del todo. Incluso en sus momentos más felices, veía cómo a veces la melancolía reaparecía. Su silencio, también sobre sí misma y su vida, era casi insoportable. Un día, la interrogó con valentía. Mayra, dijo, nunca me hablas de ti. Nunca me cuentas de tu vida, ni del futuro. No es natural. A veces me asusta. Si no eres feliz, cuéntamelo. Soy tu amigo. Ella lo miró de forma extraña. Sí, admitió, eres mi amigo. Siempre lo serás. Pero no debes preguntarme nada sobre mi vida. Estoy superándola, y eso ya es algo. Cada día es mejor. Estás tan sola, protestó él. ¿No tienes parientes? Ninguno, respondió ella. Era mecanógrafa en la oficina de mi esposo. Le divirtió casarse conmigo. Una mecanógrafa, repitió Faraday con asombro. Ella sonrió. Te quejas de no tener una secretaria, dijo. Mañana te demostraré lo buena mecanógrafa que soy. Después de eso, ella lo ayudaba casi todos los días, durante 1 hora aproximadamente, mecanografiando sus manuscritos. Silenciosa, pero maravillosamente comprensiva, la encontró una perfecta colaboradora. También descubrió que su trabajo crecía en interés e importancia con su ayuda. Por fin, habían establecido un punto en común, sobre el cual podían hablar con tranquilidad. A menudo, lo asombraba la agudeza de sus percepciones y la precisión infalible de su instinto crítico. Como mujer rica, no pareces muy feliz, le dijo un día, casi en serio. En realidad, estabas destinada a ser la secretaria ideal. Quizás no seré una mujer rica para siempre. Es bueno tener un oficio, respondió. Ahora vayamos al río. Hemos trabajado 3 horas seguidas. Esa misma tarde, llegó el principio del fin. Mientras descansaban junto al río, pasó una lancha motora, en la que viajaba Rossheimer, junto a una mujer que cubría su cabeza con un pañuelo y usaba gafas de sol. El hombre se inclinó hacia adelante y una lenta y malvada sonrisa se dibujó en sus gruesos labios, mientras miraba hacia la orilla. Más allá de eso, no les prestó atención y se volvió de nuevo hacia su acompañante. La mirada indiferente de su esposa le siguió durante un momento, pero cuando la lancha desapareció de la vista, Faraday percibió un cambio en Mayra. Ella se estremeció un poco y se levantó rápidamente. Llévame a casa, suplicó. El día ha terminado. Llévame a casa rápido, por favor. Él la obedeció sin decir una palabra de protesta, pero antes de separarse le preguntó. ¿Vendrás a verme después de cenar? Después de cenar, prometió ella. Faraday cenó temprano y se sentó en el jardín a esperarla. Cuando llegó, se le encogió el corazón. Volvía a ser la misma de antes. Incluso se movía furtivamente y su voz ya no era alegre. Ven a sentarte conmigo junto al río, dijo. Que esta noche sea como la primera. No quiero hablar. Caminaron juntos en silencio, y al llegar a la orilla del río, se sentaron uno al lado del otro. Él le tomó la mano, pero la presión de sus dedos no obtuvo respuesta. Pasó el crepúsculo, y llegó la oscuridad. Al final, ya no pudo soportarlo más. Mayra, susurró, debes hablarme, debes decirme que te preocupa. Vives en tu propio mundo, ni siquiera eres consciente de mi presencia. No temas que rompa nuestro pacto, no voy a importunarte con palabras de amor. Pero sabes que eres lo más preciado del mundo para mí. No puedo permitir que te quedes ahí sentada, sufriendo sin decir nada. Ella retiró su mano, que estaba fría como el hielo. Luego se puso en pie lentamente. Eres muy amable, dijo. Sin embargo, eres como el hombre que, desde lo alto de un acantilado, ve ahogarse al amigo por quien habría dado la vida. No puedes ayudarme, Andrew. Es realmente peligroso que lo intentes. Entonces, corramos el riesgo, suplicó él.
No somos como otros. Déjame entrar un poco en tu vida. Háblame con libertad de tu esposo. De tu vida matrimonial. ¿Sabes que me muero de ganas de ayudarte? Ella alzó la vista hacia él, levantó las manos y le acarició el rostro. Sin embargo, los labios que rozaron los suyos estaban fríos. Querido Andrew, murmuró. Doy gracias a Dios porque seas el tipo de hombre que eres. Ella se alejó de él y con un gesto le prohibió seguirla. Cruzó el césped, atravesó los arbustos y entró en su propio jardín. Faraday contempló su esbelta figura, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Y había algo indescriptiblemente elegante en su modo pausado de desaparecer en la noche. Faraday caminó de un lado a otro por su jardín, durante 1 hora o más, sin encontrar alivio. Después de todo, quizás se equivocaban. Si él hubiera sido como los demás hombres, y ella como las demás mujeres, la salida habría sido bastante fácil. Se fue a su habitación en un estado de profundo descontento, sin poder dormir. Entonces, a través de sus ventanas abiertas, llegó un sonido que solo había oído 3 o 4 veces antes, pero que ya le resultaba odiosamente familiar, el ruido del coche de James Rossheimer, bajando la colina desde London Road. Se detuvo mientras se desvestía, y miró su reloj. Eran más de las 2. Rossheimer tenía un apartamento en la ciudad, y solía dormir allí. ¿Qué podía significar esta visita a semejante hora? Entonces, el recuerdo de aquella tarde le asaltó la mente. Vio el rostro de Rossheimer, feo, burlón y cruel, mirándolos desde su lancha. Recordó esa sonrisa y se estremeció. Un hombre así, probablemente, creería aquello que la bestialidad de su propia vida le indicaba como obvio, y estaría celoso. Sin apenas saber lo que hacía, Faraday se vistió y salió al jardín. Era un hombre fuerte y valiente, pero sintió que temblaba. Había algo casi sobrenatural en la quietud de ese mundo dormido. La luna brillaba pálida en el cielo oscuro, y la luz era fantasmal. Un mirlo madrugador gorjeaba en el césped. Desde algún lugar, al otro lado del río, un tordo cantaba. Faraday pasó entre los arbustos y cruzó el césped suave, hasta la entrada de la casa de sus vecinos. El coche había llegado, y se había ido. Las ventanas parecían mirarlo fijamente, frías y sin luz. No había señal de vida en la casa. Se acercó cada vez más a la entrada, hasta que se quedó allí, y escuchó, con cada fibra de su cuerpo, dolorido por la tensión de sus nervios. Algo iba a suceder. Algo, tal vez, ya estaba sucediendo. Los sonidos que temía oír, ya palpitaban en sus oídos. Empujó la puerta principal y entró en el salón. Al pie de las escaleras yacía Rossheimer, golpeado hasta la muerte, con un objeto de acero tirado en el suelo a su lado. Faraday se quedó inmóvil, paralizado por un momento, ante ese espantoso espectáculo. Entonces levantó la vista y vio algo que le heló la sangre en las venas. Mayra estaba sentada en las escaleras, con una vela encendida en la mano, observando lo que quedaba de James Rossheimer, con la misma mirada pétrea pero atenta, que Faraday conocía tan bien. No parecía impresionada, ni siquiera interesada. Ni la sangre que corría por el suelo blanco del pasillo, ni la palidez cadavérica del rostro de su marido muerto, nada de esto parecía angustiarla ni aterrorizarla. Sin embargo, al oír el grito que finalmente brotó de los labios de Faraday, levantó la vista. Si su expresión había sido terrible antes, la reacción que tuvo a continuación fue estremecedora. Empezó a reír. Faraday se tapó los oídos con las manos. Habría corrido hacia ella, pero no se sentía capaz. Con brusquedad, agarró el pequeño gong para llamar al servicio, que descansaba sobre una mesa del vestíbulo, y lo golpeó como un poseso. Así que los sirvientes bajaron en tropel y los encontraron. La investigación fue necesariamente breve, pues Lady Rossheimer padecía una fiebre cerebral y no pudo asistir. El testimonio de Faraday se escuchó en solemne silencio. Dijo la verdad, y sin embargo, cometió perjurio deliberado.
Dijo que no había nadie en la sala, excepto el difunto, cuando entró. La llegada de Lady Rossheimer se adelantó a la de los sirvientes por solo unos segundos. Conocía a James Rossheimer, sabía de su temperamento violento y sabía que su esposa le temía. Su llegada a esas horas de la noche le pareció tan extraña, que salió de su habitación y se dirigió a la casa de sus vecinos, impulsado por un impulso incontrolable. No cabía la menor duda sobre cuál habría sido el veredicto de no ser por el necesario aplazamiento. Faraday dejó el tribunal, en teoría libre y sin cargos, pero con un inspector muy inteligente, del cuerpo de detectives, pisándole los talones. Casi nadie en Inglaterra compartía la opinión de aquellos que habían asistido a la investigación forense. Rossheimer era un tipo indeseable, pero nada justifica un asesinato. El público esperaba la recuperación de Lady Rossheimer solo para conocer los detalles del crimen. Mientras tanto, Faraday se retiró a su casa de campo junto al río, se hizo amigo del detective, quien era realmente una persona muy agradable, y lo instaló allí como su huésped. La segunda noche, Faraday declaró. El detective le advirtió con poca convicción de que cualquier cosa que dijera podría perjudicarle. Pero Faraday insistió. Le voy a pedir, dijo, que acepte por el momento mi declaración como cierta. Probablemente no lo creerá, pero le pido que me escuche. No asesiné a Rossheimer. Ya estaba muerto, golpeado hasta la muerte, cuando entré en la casa. El testimonio del médico debería exonerar a Lady Rossheimer por la violencia del crimen. Ella no sería capaz. No del todo, le recordó el detective. Recordará que el médico dijo que existía una remota posibilidad de que los golpes los hubiera infligido una mujer en estado de frenesí. Espere a ver a Lady Rossheimer, dijo Faraday con firmeza. Es una mujer encantadora, pero muy frágil y delicada. Déjeme continuar. Supongamos por un momento que mi historia es cierta. Alguien cometió el asesinato. Y quizá, mientras usted está aquí, observándome, el verdadero culpable se escabulle tranquilamente del país. No digo esto para librarme de usted. Quédese aquí para vigilarme si quiere, pero envíe a un hombre igual de competente a investigar en Londres, de donde venía Rossheimer esa noche. Indague entre sus sirvientes. Si Scotland Yard no lo hace, probablemente usted conoce a algún hombre inteligente al que pueda recurrir. ¿Cree que vale la pena?, preguntó el detective con una leve sonrisa. Faraday estaba molesto. No tengo especial interés en participar en un caso como este, dijo. Pero incluso en este país, la justicia a veces se equivoca. La sonrisa del detective era ahora claramente visible. No nos equivocaremos en este caso, señor Faraday, declaró. No creo que haya ningún inconveniente en decirle que espero marcharme de aquí mañana por la mañana. ¿Qué quiere decir?, exclamó Faraday. El detective bajó la voz. No había nadie más en la habitación, pero la cautela era instintiva en él. Aunque yo me haya dedicado a seguirle a usted de cerca, otros compañeros se han ocupado de investigar por otro lado. Hay una figura que tiene gran importancia en este caso, el chófer de Rossheimer. Era él quien conducía el coche y trajo a Sir James hasta aquí la noche del crimen. En realidad, sospechamos de ese tipo desde el principio, continuó el detective. El automóvil no estaba en el garaje, y las huellas de las ruedas del coche indicaban que dio marcha atrás y escapó. Hemos tenido que ir a Queenstown para encontrarlo, pero lo tenemos localizado y vamos a proceder a su detención. Si la investigación no se hubiera aplazado, por la enfermedad de la señora Rossheimer, se le habría señalado ya como el principal sospechoso, pero no queríamos ponerle sobre aviso y correr el riesgo de que se nos escapara. Pero, ¿qué motivos tenía ese tipo para matar a Rossheimer?, preguntó Faraday con asombro. Bueno, Rossheimer era un tipo sin escrúpulos que no se detenía ante nada, en su afán de conquistas. Al parecer, la esposa de su chófer se contaba entre ellas y el marido lo descubrió.
Faraday intentó beber un trago de whisky, pero los sollozos no se lo permitieron. El inspector, que admiraba la serenidad de su anfitrión, le perdió un poco el respeto. Pero él no sospechaba lo que aquel desenlace, que exculpaba definitivamente a Mayra, significaba para él. Desde el punto de vista profesional, el resto de este episodio debió de ser un poco decepcionante para el novelista. Todo lo sucedido era notablemente obvio. El chófer fue arrestado y ahorcado. Lady Rossheimer pronto se convirtió en la señora Faraday, y fue una esposa tan encantadora, que él estuvo enamorado de ella para el resto de sus días. La sociedad aceptó su pequeño romance con tanta benevolencia, que ni siquiera fue necesario que vivieran en el extranjero. Pero hay dos cosas que Faraday nunca ha hecho. Nunca le ha dicho a su esposa lo que pensó al verla sentada en la escalera la noche del crimen. Y nunca más ha vuelto a hablar en público sobre sus teorías acerca de la psicología del asesinato. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.